Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Esta Boca es Mía. Una tarde de lluvia para, yo no sé si la palabra es filosofar sobre la vida, pero cuando menos hacer uno de esos intentos por buscar sabiduría en nuestro interior, por buscar una forma, un camino para llegar a conclusiones, cuando menos que nos apaciguen un poco en eso que siempre nos despierta y es ¿para qué estamos aquí? Todas las preguntas existencialistas de siempre, que tienen, o por lo menos ofrecen caminos para encontrar respuestas de distintas religiones, distintos movimientos espirituales. Bueno, hoy vamos a hablar de uno concreto, que tiene sus raíces en realidad en la tradición chamánica, por supuesto importada de las culturas del norte nativas, que en nuestro país tal vez te sorprendas, pero hay muchas personas que la han seguido. Y tiene que ver con una planta amazónica que aparecía el nombre en la promoción con el que promocionamos el día de hoy, el programa de hoy, es la ayahuasca. No sé si alguna vez la escuchaste nombrar. Hoy muchos nos vamos a estar enterando de algunas cosas, otros tienen algún conocimiento previo sobre el tema. Bienvenida, Karen. Muchas gracias. ¿Vos la habías escuchado nombrar? ¿Sabés que no? Bien. No sé lo que es, así que hoy voy a dedicarme a aprender, a ver de qué se trata. Y un poco la pregunta de hoy es saber si, bueno, eso, el poder espiritual de algunas plantas, si ustedes creen en ese poder que tienen algunas plantas. Y para eso nos envías un mensaje de texto para sumarte a la votación al 1212 poniendo Boca 1 si la opción es que crees y Boca 2 si la opción es que no crees. También nos puedes enviar tus comentarios vía mail, estabocasmia@tele12.com y recordar nuestro teléfono 200-6666. Bien, a los panelistas bienvenidos y si les parece hoy vamos a hacer al revés. En vez de empezar con una ronda de panel, me gustaría darle la bienvenida a nuestro primer invitado, Alejandro Korch, que ya nos ha acompañado en otros capítulos de Esta Boca es Mía. Como hijo de desaparecidos, hoy en realidad como alguien que nos va a instruir sobre el tema de la ayahuasca en sí misma y del camino rojo. En realidad, el ser hijo de desaparecidos, lo que tiene que ver o lo que nos trae a tenerte hoy aquí es que, bueno, te llevó a vos a un camino muy personal de sanación interior. Y en esos caminos donde hay muchos libros que ya has escrito y donde de alguna manera podés expresar y ayudar al otro, al prójimo en esa búsqueda de sanación, llegás a involucrarte en esto del camino rojo y a relacionarte y a vincularte con esta tradición chamana y con la ayahuasca en sí misma. Todo tuyo para que empieces a hacer una explicación de lo que estamos hablando. Algo que tiene, por supuesto, sus detractores o cuando menos gente que observa este tema con mucha, ¿no? Con mucho rechazo, incluso llegan algunos a considerarlo hasta secta. Vamos a explicar de qué se trata. Gracias, Victoria. Hay un tema que es muy delicado. Las culturas indígenas son muy vastas, muy ricas. La ayahuasca es solo un pequeño punto dentro de todo el universo indígena y en realidad como que sobre todo la televisión argentina, algún canal uruguayo ha intentado hablar sobre el tema con mucha falta de respeto, con mucha ignorancia, sin saber en qué se está metiendo. Y es muy difícil entender una cultura desde otra cultura. Por eso hago la aclaración para comenzar diciendo algo que es muy importante. Esto es muy sagrado para las culturas indígenas. Es realmente uno de los seres más sagrados, no el único. Nos estás planteando que nos despojemos de un montón de preconceptos, ¿no? Y de códigos para entender lo que vas a decir. Lo que estoy planteando es que en realidad la cultura blanca, la nuestra, nos perdió lo sagrado. Desde que el sexo dejó de ser sagrado, prácticamente no hay nada sagrado. Entonces para nosotros es como muy difícil llegar a entender el concepto de un ser sagrado. No estoy diciendo que nos pase a todos, estoy diciendo culturalmente, ¿no? Qué frase para retomar en otro momento, desde que el sexo dejó de ser sagrado. Porque no hay nada más sagrado que eso, ¿no? La intimidad de entregar la esencia a otro ser. Entonces, si eso deja de ser sagrado, ¿cómo poder entender el resto? Dentro de la diferencia entre la cultura blanca y la cultura indígena, está la cosmovisión. Para toda la cultura indígena, desde Tierra del Fuego hasta Alaska, el afuera, el exterior, es un mero reflejo del mundo interno. Cuando uno tiene conflictos en el mundo interno, eso se manifiesta en el mundo exterior. Se utilizan este tipo de plantas y de espíritus para justamente resolver los conflictos del mundo interno. Ese mundo interno puede manifestar enfermedades, puede traer angustia, problemas dentro de la existencia de la persona. Lo que hacen los distintos rituales
indígenas, que no solamente son de Norteamérica, la ayahuasca también se trabaja en Brasil, es planta sagrada, patrimonio nacional de Perú, es prohibido su uso si no es ritual y está prohibida sacarla del país. En Brasil también está catalogada en muchos estados de planta sagrada, en California y en Texas también. ¿Acá cómo se obtiene? Para el uso ritual, acá no crece. Por eso, ¿cómo se obtiene? Es una liana que viene del Amazonas, la tiene que traer alguien del extranjero. Si no, en Uruguay es imposible. Bien. Y aparte algo que es importante, cuando llamamos ayahuasca, estamos llamando ayahuasca a un tipo de bebida que es la mezcla de varias plantas, que la central es una liana que se llama ayahuasca y tiene otras plantas. Y según con el propósito que uno va a trabajar, es la mezcla de plantas que uno utiliza para ese propósito. Puede ser de cura, dolores físicos, dolores espirituales, distintos tipos de enfermedades. Pero antes de hablar de la planta en sí misma, de la bebida en sí misma, de la ayahuasca en sí misma, vamos a enmarcarla en el contexto de otra cosa, ¿no? Que es lo significativo, que es lo que hace el ritual. Exacto. A ver. Todas las ceremonias indígenas son la manifestación de la unión de la Madre Tierra y el Padre Cielo. Desde tocar un tambor, que es simplemente el vientre de una madre tocado por el pene del padre, hasta tomar mate, como tomamos nosotros, que la vasija es el vientre de la madre y la bombilla, que antes eran de caña, es el padre. Lo que uno está haciendo es la unión del poder de la madre y de la padre y del padre, llevarlo a uno dentro. En ese contexto, lo que uno hace cuando va a hacer una ceremonia indígena es pedir consejo. ¿A quién va a pedir consejo? A la Madre Tierra, al Padre Cielo y a los 4 abuelos. Se le llama 4 abuelos a los puntos, se les dice con el punto cardinal, como este, sur, oeste y norte, pero realmente se les está pidiendo un lugar en el universo. Son abuelos de sabiduría. Entonces lo que uno está haciendo es, tengo un propósito, necesito tener sabiduría, por ejemplo, en la ceremonia de la yerba mate. ¿Por qué el mate se va dando vuelta? Porque simplemente cuando uno comienza por un lugar, en realidad, como es la tradición originaria, ¿no?, está pidiendo al espíritu del este que le diga la ayuda que uno está necesitando. Pero para esas culturas, perdona que te interrumpa, para poder entender un poquito más, partimos de una base de la existencia de un Dios creador y más dioses. Exacto, no, existe un solo Dios, es el mismo Dios de todas las culturas. En las culturas indígenas se llama Gran Espíritu, se puede llamar Ñamandú, por ejemplo, para los caminos guaraníes, y así tiene Huacantanca para los lacotas, le ponen distintos nombres, pero es siempre el mismo concepto. Son religiones monoteístas, siempre. Siempre monoteísta. Fue una mala interpretación de los occidentales cuando llegan a la cultura, cuando ven que de pronto hacían tótems con animales o tótems al viento o al fuego. En realidad lo que estaban haciendo las culturas indígenas era reconocerlos como hermanos mayores, como hermanos guías. Y de pronto que si tu espíritu guardián era un águila, vos tenías un tótem de águila porque sabías que el águila te iba guiando. Y en esa águila lo que estás reconociendo es el don de hablar con el Gran Espíritu, con Dios, y bajarlo a la tierra para los humanos. O sea que en ese concepto Jesucristo sería un gran hermano águila, por poner un contexto de entender eso, ¿no? Por buscar comparaciones. Exacto. Sí, entonces, para todas las culturas indígenas, todos venimos del Gran Espíritu. Es un solo Dios, diosa creadora. Ese Dios, diosa, creó a esta tierra, a este cielo y a los 4 abuelos, que son quienes nos guían a nosotros como hijos de Dios, del Gran Espíritu y a la vez de la Madre Tierra y del Padre Cielo, a que encontremos nuestro lugar en la vida. Todo lo que nosotros necesitamos saber es encontrar el lugar en la vida. La única diferencia es que las culturas indígenas no entienden el concepto de la fe, de la creencia. Para las culturas indígenas es tangible hablar con el Gran Espíritu, con Dios. Es tangible hablar con la tierra, con el cielo. Cuando alguien quiere hacer algo, hace una ceremonia para pedirle que llegue la realidad de lo que está necesitando, la respuesta en el día a día. Pero a ver, es tangible hablar. Si fuera tangible hablar, tendría una respuesta verbal. No necesariamente verbal, pero sí siempre existe la respuesta. Una manifestación. Exacto. Para nosotros los blancos, por una herida judeo-cristiana que traemos de hace miles de años, la vida espiritual está separada de la materia. O sea, una cosa es el templo y otra cosa es nuestro día a día. Una cosa es lo que yo hago en el templo y otra cosa es lo que yo hago. Y así se divide en muchos lugares más. Y lo digo la culpa la tiene Tomás, que dijo que ella debe haber para creer. Digo que la culpa la tiene Tomás, el apóstol. Entonces nosotros tenemos esto de poder...
no estoy diciendo que esto sea mejor o peor, estoy diciendo para entender el camino, las diferencias entre una cultura y otra cultura. Entonces nosotros tenemos esto que nos pone la cultura occidental de ser uno en el trabajo, ser otro en tu casa, ser otro con tus amigos, uno con tu esposa, otro en el templo, otro contigo mismo, ¿no? Y esas diferencias de no poder ser uno todo el tiempo. Para las culturas indígenas, eso es la insanidad, ¿no? Que es lo que promueve nuestra sociedad. Estás hablando en realidad de un encuentro con tu esencia más pura y más íntima. Exacto. Para las culturas indígenas, vos vivís desde tu esencia permanentemente. Desde ese lugar existe un lenguaje que se llama el Hayowayen, quiere decir el lenguaje del amor, que es el lenguaje que hablan todos los seres. Por eso vos podés preguntar algo y se te responda con ese lenguaje. Ese lenguaje son las emociones, los sentimientos. Ahí viene la respuesta, aparte de la respuesta material. Entonces, de la manifestación. Entonces, para todas las culturas indígenas, todo lo que tiene vida tiene un espíritu detrás sosteniéndola y tiene conciencia de sí misma. O sea, una planta, un perro, una piedra, el agua, el aire, la tierra, el cielo, todo, nosotros, tenemos un espíritu. ¿Qué es un espíritu? Es una fuerza dadora de vida que nos sostiene. Dejemos el misticismo, dejemos el canal infinito y cualquier revista... Bueno, pará, no es nada... A ver, que tú, después de todo lo que dijiste, digas, dejemos el misticismo de lado, no es fácil. Porque ¿no? es tangible. ¿A qué me refiero? Dejemos el misticismo de que, no es esto ver luces de colores y que vengan cosas. Es simplemente comprender cuál es la diferencia entre una planta viva y una planta muerta, es que no tiene más espíritu. ¿Cuál es la diferencia entre un ser humano vivo y un ser humano muerto que no tiene más espíritu? Simplemente la fuerza dadora de vida, que en eso coincide con la Iglesia Católica, es el fuego, el Espíritu Santo dentro de cada uno. Eso es exactamente igual. Entonces, pero no solamente en nosotros, es en todos los seres. Entonces, al igual que por ejemplo las culturas hawaianas cuando saludan a otro ser, honrándolo, diciendo con el sayonara, ¿no? Y lo que están diciendo es que honran a Dios en ti, ¿no? Que está también así. Ese mismo concepto es lo que emana de todas las culturas indígenas. Honrar que en todos los seres existe la fuerza creadora que también nos creó a nosotros. Y entonces con ese respeto se acercan a cada ser. De ahí viene el concepto de la rueda de la vida. En la rueda de la vida es... Todos los seres vivos tenemos un lugar en el círculo sagrado de la vida, no solamente los humanos, los animales, todos los seres que describimos, todos los mundos, ¿no? El mineral, las piedras, el pueblo verde, los insectos, los que nadan, los que vuelan, todos, los árboles, todos tienen un lugar en el círculo de la vida, los humanos también. La única diferencia para las culturas indígenas es que los que estamos perdidos y no sabemos cuál es nuestro lugar en el círculo de la vida, somos los hombres, los dos piernas, los humanos. El resto de los seres vivos entienden cuál es su lugar en la vida, entienden que estamos pasando esta prueba, que es la cuarta era de la separación, donde la humanidad iba a tener que pasar esta supuesta soledad. El creer que está solo en la creación, el ponerse en el medio del círculo y levantar el egocentrismo. Esto ha sido el egocentrismo, o sea, yo soy el centro del universo. Sí. Perdido de su lugar en el centro de la vida. En ese lugar, de ahí emana todo el problema de nuestra cultura. O sea, que este mundo está fuera de control, que alguien tiene que ordenarlo, que tenemos que hacer algo para que esto cambie. Bien. Y si esa es la plataforma, ahora entiendo perfecto la plataforma de la cual vamos a hablar hoy de la ayahuasca. Entonces, ¿cuál es un detalle que es importante? Sí. ¿Cuál es la diferencia en la cosmovisión? Para la cosmovisión indígena, si hay algo fuera de lugar, está dentro de uno fuera de lugar. Y es uno que tiene que hacerse cargo de esto me corresponde a mí, humildad y autocrítica, tengo que transformar adentro mío algo. ¿Y esa es la diferencia con qué? Porque en realidad eso es una visión lógica desde cualquier apreciación. Con cualquier país que le va a hacer la guerra a otro país. Claro. Con cualquier persona que le dice a otro lo que tiene que hacer y le falta el respeto en decirle lo que tiene que hacer, porque para eso está la vida y la experiencia. Una cosa es decirle a otra persona como padre, como hijo, me parece que es para acá, que es para allá, pero la vida es la experiencia. Ese es el mayor regalo que tenemos. Por eso al aquí y ahora se le llama presente, porque es el regalo de la vida. Bien. ¿Cómo se enmarca en esto el Camino Rojo? El Camino Rojo es un camino que involucra a todas las culturas indígenas, desde Alaska a Tierra del Fuego. No son culturas que hacen exactamente los mismos rituales, porque los rituales en realidad se adaptan más al lugar en donde está la cultura, ya sea la selva, la montaña, el desierto, que al resto. Pero sí tienen la misma cosmovisión
que los tibetanos y que los australianos, que todos los pueblos nativos, ¿no? Que los Dagara de África, que los celtas, o sea, esta cosmovisión de la tierra madre, el cielo padre, el resto de la creación entre el cielo y la tierra en calidad de hermano, algunos hermanos mayores, otros hermanos en igualdad. En ese contexto, cada cultura ha tenido distintos tipos de plantas para acceder al mundo del espíritu. Uno puede acceder al mundo del espíritu, que ahora vamos a hablar de qué es eso. ¿Del tuyo o de cualquiera que...? De los dos. Primero tienes que ingresar al tuyo para después poder acceder al resto del mundo del espíritu. Se puede acceder al mundo del espíritu como hacen otros caminos espirituales a través de una meditación, por ejemplo, ¿no? El aire, y a través de eso lograr mover lo que se llama el punto de encaje, que es el punto de encuentro de uno con el espíritu de uno y acceder a otra realidad. Pero en la mayoría de las culturas indígenas eso se hace a través del ayuno o a través de la caminata, ¿no? O en algunos casos a través de saunas con piedras, por ejemplo, ¿no? Saunas, un iglú cerrado con piedras, se repite en toda América, y en casos muy particulares, y sobre todo cuando se habla de enfermedades muy grandes, con plantas llamadas de poder. ¿Qué son plantas de poder? ¿De poder de qué? Exacto, de poder abrir el espíritu, abrirte al mundo del espíritu. Todo el pueblo verde tiene distintos tipos de medicinas. Existen dentro del pueblo verde, dentro de las medicinas, las características que tiene cada planta, unos tipos de plantas que tienen más fuego que las otras. El espíritu es fuego. Las plantas que tienen más fuego que las otras son las que te dan el poder de abrir tu conciencia al mundo del espíritu. ¿Qué es el mundo del espíritu? Es el mundo que no vemos, pero que existe. Existe y sostiene la vida. En ese mundo, por ejemplo, existen los duendes y las hadas. Existen las sirenas, existen las ondinas, existen las salamandras, distintos tipos de seres, donde están levantadas las mitologías de todos los pueblos. Esos seres... Ahora, ¿tú viste una sirena? Sí, sirena no, yo he visto duendes, te voy a decir la verdad. ¿Cómo es un duende? Hay de muchos tipos, hay miles. Me lo dice como si hay miles de funcionarios públicos en la intendencia. Exacto. Estamos hablando de duendes, o sea, por favor, ¿cómo que existen los duendes? Pero tienen funciones claras. Por ejemplo, los duendes y las hadas son quienes ayudan... La diferencia de la intendencia. Exacto. Perdón. No, la verdad tuviste genial. O sea, no es casual que los celtas, que nunca vieron un pueblo americano, o los hindúes, que nunca jamás se conectaron con alguien que vive en África, describan a los mismos tipos de seres haciendo las mismas tareas. Por ejemplo, los duendes y las hadas son los seres que ayudan a los pueblos verdes, a las plantas a crecer, a florecer, a dar fruto. Son seres que trabajan haciendo eso. Pues no han pasado por mi jardín. Así como nosotros tenemos, y es conocido y se dice por toda la literatura New Age, y en realidad habría que profundizar un poco en eso, pero un espíritu guía, cada persona tiene un espíritu guía, y se dice que los niños hasta los 8 años tienen 2. Las plantas también tienen seres invisibles que las ayudan. Esos son los duendes y las hadas. Las sirenas y las ondinas ayudan al espíritu del agua. Los querubines ayudan al aire. Los ángeles entran en ese... Los ángeles están en esa misma dimensión, pero ayudándonos a nosotros. Los ángeles son quienes ayudan a los humanos. Las salamandras ayudan al fuego. Como entre paréntesis con todo esto que estás contando, ¿no? ¿Ayudan a todo el mundo por igual? Sí. Porque aquí de nuevo es lo que uno siempre se plantea. ¿Por qué algunos tienen el privilegio de realmente sentirse más bendecidos o más protegidos y otros no? Hay algo que es importante para hacerle el contexto a esto. Y desde las religiones en general te contestan, depende de ti. Exacto. Y si estamos hablando más místicos todavía, de quienes creen en los ovnis y los extraterrestres, para ver un extraterrestre también depende de ti y tenés que preparar, ¿no? O sea, ¿por qué es tan complicado? ¿Por qué no es más sencillo? Porque están allí. Porque el mundo exterior es un reflejo del mundo interior, por eso la frase depende de ti. Porque depende de si realmente lo necesitas, si eso se va a manifestar. El mundo del espíritu no se manifiesta por curiosidad. Yo hoy tengo ganas de ver un duende y que venga. No, se manifiesta si realmente uno lo necesita. Es un mundo sagrado. Pero quiero verlo. No se va a manifestar porque no lo necesitas. En realidad trabaja en otro orden, ¿no? El orden sagrado del amor. Ahí los seres funcionan sosteniendo la vida. Es para eso que están, no están para la curiosidad de los humanos. ¿Se entiende? Y funcionan más allá de los humanos. Pero para poner algo en contexto, que sea claro, Hoffman, un científico muy famoso que falleció hace un par de años, que ha hecho muchos descubrimientos para la humanidad, tiene un libro muy chiquito que le recomiendo a la gente si lo quiere conocer, que se llama Mundo Interior, Mundo Exterior, que habla justamente de la realidad. La ciencia logró
demostrar que existen las dos puntas de todo lo que logró medir, son los rayos X y los rayos gamma. Entre esos dos rayos existen 10.000 bandas, lo que se llama bandas, ¿no? Nosotros vemos de esas bandas, lo que llamamos realidad de esas bandas, es de 0,4 a 0,7 de los 10.000. Un maestro espiritual guía debe ver, supongo, es lo que dice él, especula en el libro, de 0,2 a 0,9. O sea, existe muchísima más realidad de la que nosotros vemos. La realidad donde va la frecuencia de este canal de televisión, que no la vemos pero existe y sabemos que existe. La realidad donde está el aire, que no lo vemos y sabemos que existe y que está. La realidad donde van las frecuencias de la radio, la realidad donde van las frecuencias de los celulares. Son realidades que existen. No necesariamente solo existe lo que vemos, sabemos que existe mucho más. Y existe mucho más de lo que nos imaginamos. Uno se puede perder en esos mundos, no tiene sentido salir en la búsqueda de eso. El mundo espiritual tiene un solo sentido, sostenernos acá en el día a día. Quien quiere ir al mundo espiritual, a buscar algo, tiene que ir a buscar algo, una respuesta para acá, en el día a día. El mundo espiritual es tan grande, tan vasto, que uno se puede perder en ese mundo. No es necesario, no tiene sentido, por algo estamos encarnados acá. Es para esta experiencia. Los indios nos van ahí a ver luces de colores. Van a pedir que llueva para que crezca el maíz. Van a pedir, a ver, al Gran Espíritu que le explique por qué se le murió el hijo. Que le explique por qué me salió un cáncer. Por qué me pasó tal cosa. No es que van a pedir, quiero ver luces de colores. Eso es un concepto totalmente erróneo, un error de interpretación de para qué se hace. Un ritual que incluye ayunos, caminatas y beber. Puede ser o no, hay rituales que de pronto es una sola noche. No, me refiero a que hay rituales que de pronto es solo una ceremonia con las plantas. No necesita ayuno ni caminatas. Bien, ¿no? Pero se habla del poder del beberaje de la ayahuasca. Exacto. Entonces, un poder de que, capaz de qué. Exacto. Lo que hace la ayahuasca, al ser la ayahuasca y otro montón de plantas, que prefiero no nombrar porque en realidad esto es como darle a los niños electricidad para que metan los dedos en el enchufe, ¿no? Bien. Por eso siempre no hagan esto en sus casas. Si no están muy bien protegidos, si no tienen absoluta confianza en quien lo está haciendo y que sabe lo que está haciendo, y un propósito muy importante para pasar por una experiencia totalmente devastadora para el ego y la personalidad, no se acerquen. Experiencia devastadora para el ego y la personalidad. Exacto. Me quedo con esa frase para hacer esta primera pausa y estamos todos así. Y ya venimos a seguir escuchando, Alejandro. Ya venimos. ¿Cómo va perdón, Karen, votación? Muchísima gente que cree sí en el poder espiritual de algunas plantas. El 89% está votando por esa opción y el 11% por el no. Bien. Solo sé que en mi ignorancia, cuando Janina Keisman, amiga tuya y además productora de Esta Boca es Mía, me plantea, vamos a hacer el tema de la ayahuasca, que realmente no tenía ni idea lo que era. Dije, ay, es tan poderosa, y bueno, ¿y puedo probar en vivo? ¿De qué me estás hablando? O sea, nunca había entendido nada, yo evidentemente. No, que no quiero arruinar mi ego, Ya venimos. En este bloque tú vas a escuchar dos experiencias diferentes. Habiendo bebido ayahuasca en contexto de un ritual de tradición indígena. Por un lado, Alejandro Korch nos va a decir cuál fue la experiencia más alucinante o más trascendente que tuvo habiendo bebido ayahuasca. Y por otro lado, periodista, curioso, que no necesariamente es seguidor de ninguna tradición indígena ni nada, pero por oficio, digamos, dijo, quiero saber qué es esto. César Bianchi, bienvenido. Hola. Él no siguió el camino rojo, no. Fue por otro lado, pero también bebió ayahuasca y se encontró con otras cosas. Hablemos primero de tu propia experiencia, Alejandro, y después quiero ver el panel, por favor, qué reflexiones hace sobre los testimonios de cada uno. La experiencia que te voy a contar, no me acuerdo si fue con ayahuasca, pero es lo mismo, porque el mundo del espíritu es uno solo. Cuando uno ingresa a ese mundo, no importa a través de cómo ingresa, el mundo es uno solo. Te quiero contar esta experiencia cuando me dijiste que en realidad hay miles, ¿no? O sea, miles de experiencias trascendentes, pero una que es la que a mí me interesó más fue
en un momento que me encontré directamente con el Gran Espíritu, era de día, estaba totalmente consciente. O sea, con Dios. Sí. Con el Dios que todos decimos, ojalá lo viéramos para poder terminar de creer. Exacto. Tú lo viste. Y yo tenía muchas cosas para decirle a ese Dios, porque hacía años que lo quería ver. Le quería que me explicara por qué le había hecho lo que le había hecho a mis padres. Entonces, para que la gente entienda, cuando vos tomás este tipo de plantas, estás totalmente normal. No es que estás en un estado de que perdés la razón, estás totalmente coherente, ¿no? Entonces yo en ese estado de estar totalmente normal, era de día, en el contexto de una ceremonia grande, sale el sol, y cuando sale el sol, para mi sorpresa, me empieza a hablar en primera persona, ¿no? O sea, buen día, hijo, vine a iluminarte el día, como todos los días, solo que hoy me podés escuchar. Y era tan grande el amor que yo sentía adentro que empecé a llorar. Pero no a llorar por lo que él me estaba diciendo, sino porque estaba pudiendo sentir el amor que había detrás de cada rayo de sol. Y que como todo el tiempo había estado ahí y yo no había sentido eso. Y entonces me habla justamente el Gran Espíritu, pues me empezó a hablar en primera persona. Yo soy el corazón del Gran Espíritu en este rincón del universo, me dice. El Gran Espíritu, no tengo hijos preferidos, los amo a todos por igual. No hay unos pocos elegidos, son todos mis hijos y los amo a todos, todos, todos por igual y estoy igualmente dependiente de todos. Cuando me dice eso, yo no entendí por qué un sentimiento se me entró a mover adentro muy fuerte y me salió una bronca grande y le dije, ¿me estás diciendo que amás igual a los militares torturadores que asesinaron a mis padres que a mí? Me dice, sí, igual, igual, igual. Me vino un llanto, un enojo, una bronca, y le dije, hijo de... He terminado, como estamos en horario de protección menor, no lo voy a decir. ¿Cómo me estás diciendo esto? Entonces estamos perdidos, abandonados. Yo en un llanto desconsolado de estar escuchando semejante cosa, porque... Me acuerdo de todo el diálogo, decirle, podés decir que amás igual a los militares torturadores que a mis padres, que de última eran dos bandos y que pueden haber pasado cosas distintas, pero yo era una víctima, tenía 1 año y 9 meses, ¿qué me estás diciendo de lo que...? Y me dice, los amo igual, y un día me lo vas a agradecer. ¿Por qué? No, yo enojado, ya ese día me iba de Camino Rojo, me iba de todo, no quería saber absolutamente más nada de espiritualidad ni de nada. ¿Por qué? Y me dice, porque el día que se mueran, esas personas van a venir a mí y les voy a dar el mayor abrazo de amor incondicional. El mismo abrazo que te voy a dar a ti. Y en ese momento se van a dar cuenta que todo lo que le hicieron a los demás, se lo hicieron a sí mismos. Porque esta realidad es una ilusión para reconocer que son uno con el universo. Y todo el daño de los seres que ellos lastimaron, mataron y asesinaron, se lo hicieron a sí mismos. Y van a sentir todo el dolor que causaron en los demás porque se lo hicieron a ellos mismos. Y van a suplicar con todo mi abrazo de amor incondicional que los perdone. Y está todo el perdón siempre. Pero ellos mismos van a suplicar volver a la vida otra vez, a ordenar eso que hicieron mal, a ordenar el desamor. Y eso mismo te va a pasar a ti. Cuando llegues, te mueras y te encuentres con mi abrazo amoroso, yo te voy a dar todo ese mismo amor incondicional y vos vas a ver todo el amor que diste y todo el amor que no diste. Por eso no tiene sentido que te pierdas la vida queriendo luchar contra esta gente, porque es una parte de ti. Confía en tu lugar de hijo. A la vida venimos a dar amor cuando lo tenemos para dar y a pedir amor cuando lo necesitamos. Es lo único que te voy a preguntar. Cuando llegues a mis brazos te voy a decir, ¿cuánto amor diste? Y vos me lo vas a mostrar con tu vida. Entonces yo te voy a mostrar las veces que podías haber dado amor y no lo diste. Y te voy a preguntar, ¿cuánto amor pediste? Y vos me vas a mostrar con tu vida cuántas veces lo necesitaste y no lo pediste. Y yo te lo voy a dar. Y en ese acto, vos mismo vas a decidir con la total libertad cuál es tu próximo paso. Porque no existe ley más grande en el universo que la libertad. Y ahí viene la eventualidad de la reencarnación. Pero eso sucede si uno lo necesita.
Y si uno lo elige. Exacto. No, pero uno lo puede elegir, si no lo necesita igual no te lo van a dejar. Por una cuestión de protección y de contención, ¿no? Después vuelvo a ti, Alejandro. César, vos no te encontraste con Dios. No, ¿Con no, quién te encontraste? no precisamente. Con su archirrival, con el diablo. ¿Cómo sabías que era el diablo? Yo lo sentí en ese momento. Sentí que una persona que estaba haciendo el rito y que su tarea era oficiar de guía al outsider, al periodista que había hecho, que estaba compartiendo la ceremonia con ellos, en determinado momento sentí que él era el diablo. Vamos por parte. Todo arranca mucho antes, ¿no? No, por eso. Pues, ¿por qué viste con puntualmente esa iglesia sí tiene fama de secta o de cosa bastante más compleja, ¿no? No sé si es secta. La iglesia del Santo Daime es una iglesia que incorpora el uso de la ayahuasca a sus rituales. La ayahuasca está formada por una liana, que en Brasil se le dice yagube, se la conoce así, con una planta amazónica también que es conocida como a rainha da floresta, la reina de la selva. Con esa mezcla forman la ayahuasca, que tiene propósitos meramente religiosos. Ellos la también practican. Está planteado así como una búsqueda de tu esencia, sí, el camino hacia el amor, de lo divino. Por supuesto, y de Dios. es una forma, consumiéndola ellos se comunican con Dios, lo ven y charlan con Él. ¿Y vos por qué justo te encontraste con el otro? No sé por qué. Yo fui como ateo, dejé en claro que era ateo, pero la condición era participar del ritual y ser partícipe y consumir ayahuasca para poder escribir el artículo. Tuve que incluso cantar ¿Fue iniciativa tuya o te mandó tu jefe? No, fue de ambos, del editor de entonces, Antonio Álvarez y mía. Él me lo propuso y yo acepté. Iba a ir a Brasil en principio cuando nos enteramos que existía en Uruguay, camino de los Horneros, por ahí cerquita del aeropuerto de Carrasco. Y bueno, tuvimos que cantar en portugués, determinadas canciones que es parte del ritual, y llega un momento en que hay que hacer una fila, una cola, y detrás de una pared, de una ventanita, uno de los participantes nos va entregando un vasito así, con ese jugo espeso, color anaranjado ladrillo. Es una suerte de vino muy avinagrado, digamos, bastante feo. Hay que tomarlo a fondo. Sí, se puede tomar, no necesariamente fondo blanco. Yo tuve dos experiencias. ¿Cuándo empieza a hacerte efecto? Bueno, casi enseguida. Pero ellos llaman despachos a cada una de las veces que se consume. Yo tuve dos experiencias muy distintas una de otra. La primera, lo tomamos, seguimos cantando en portugués y cada cual va a sentarse a su silla, las mujeres de un lado, los hombres del otro, no podíamos ni pasar cerca de ellas. En caso de tener ganas de ir a vomitar teníamos que ir por otro lado, no podíamos mantener las piernas cruzadas. ¿Es normal vomitar después de que...? Sí. Incluso hay determinadas precauciones los días previos antes de tomarlo. Yo los 3 días previos no podía consumir alcohol ni tener sexo, tampoco los 3 días posteriores, y comer muy livianito. La primera, yo fui muy expectante al primer consumo de ayahuasca. Sí, al efecto concreto. Sí, ¿no? y fue muy placentera la primera. Fue una sensación de paz y armonía conmigo misma y con el mundo brutal, al punto tal de que, como decía él, uno está permanentemente consciente, la conciencia se expande de hecho. Y yo me quería tocar la otra mano y no la sentía. Me quería tocar otra parte del cuerpo y no me sentía nada, era como que estaba levitando. Entonces cerré los ojos y hubo un silencio de 45 minutos, todos los fieles pararon de cantar y yo también, un silencio sepulcral, hasta que de golpe todos empezamos a recuperar la lucidez, por decirlo de algún modo. La terrenalidad, digamos. Sí, seguimos cantando por espacio de 10 o 15 minutos y llega el segundo despacho. Ahí quien lidera el grupo, o comandante, le dicen ellos, me mira y... ¿Comandante? Le dicen o comandante, sí. Es como el líder religioso del grupo, unas 40 personas. Me mira y me alza el pulgar como diciendo, ¿está todo bien? Y yo le tiré una guiñada como diciendo, está todo bárbaro, dame la segunda. Y cuando fuimos al segundo despacho, ahí cambió diametralmente la experiencia. ¿Para ti o para todos? Para mí. Ellos seguían en un estado de plenitud impresionante, al punto tal de que yo abría los ojos y veía gente llorando. O sea, lloraban y se comunicaban con Dios y se sonreían. Yo a partir de ahí me empecé a sentir muy mal, me fui hacia afuera, me senté en un asiento que estaba bajo un foco reflector que me daba, yo no sé si estaba ubicado estratégicamente ahí o era casual, pero me daba
en los ojos, sentí unos lobos aullar y pedí que callaran a los lobos, resulta que eran perros. Se me acerca este guía y yo empecé a sentir que tenía un miedo enorme, tenía ganas de llorar. Y en el momento en que yo me doy cuenta que estoy sintiendo miedo, él se me acerca y me pregunta en el oído, ¿tenés miedo? Y me pegó un susto brutal, ¿no? Entonces le dije, sí, tengo miedo. Quédate tranquilo, la ayahuasca está haciendo su trabajo, estás dialogando contigo mismo. Y a medida que pasaban los minutos, cada minuto para mí era una eternidad, yo empecé a sentir que me estaba enloqueciendo. Y empecé a decirle que me estaba enloqueciendo, que me estaba enloqueciendo. ¿Por qué? ¿Qué te pasaba que te estabas enloqueciendo? Precisamente, la sensación de sentir que estaba un tris de la locura, que no sabía controlarme a mí mismo, mi organismo, quería arrancar a correr hacia Montevideo y estaba saliendo por ahí por el aeropuerto de Carrasco. Era tal el estado de psicosis que tenía que llegué a pedir un revólver, me dijeron afortunadamente que no lo tenía, llegué a pedir un revólver, dije que me quería matar, y ahí fue cuando él me sigue hablando, y cada vez más cerca, y cuando yo lo miraba a los ojos veía que era una mitad sombra, la otra mitad en penumbras, sentí, es una sensación de que él era Lucifer, él era el diablo. De a poco me calman, los minutos van pasando, el comandante sale, intenta calmarme, me decía, vos sos un buen gurí, tenés familia, sos un periodista, estás haciendo una nota, esto es solo una experiencia contigo mismo, algo tendrás que curar contigo mismo, que por algo viste el diablo. Y... Perdón, en ese momento en el que estuviste mirando al diablo, sí. ¿Hablaste con él? Hablé con él. ¿Qué te Hicimos una serie de negociaciones. ¿Le vendiste que el alma en ese momento? No, pero convinimos que no lo iba a revelar nunca. Digamos que me rezongó por alguna que otra cosa y me piden que vuelva a terminar el ritual, porque teníamos que estar absolutamente todos, había que hacerlo así. Terminamos de cantar el ritual y con el paso de los minutos, el efecto dura una hora, a mí me duró una hora. En los últimos 10 minutos recién entré a calmarme, ya estaba temblando, entré a calmarme y entré a recuperar la lucidez habitual. No es como embriagarse, es decir, uno está en un estado supraconsciente permanentemente. Y bueno, ahí ¿No termina. es como drogarse y alucinar con cualquier otra sustancia? No lo sé porque de veras... Hay un detalle importante en eso. En 1970 la ciencia había clasificado este tipo de plantas como alucinógenas, no a esta en particular, porque todavía no se sabía de esta planta en la cultura occidental. Y alucinar viene de un lugar de ver cosas que no existen. Exacto. Y en 1990 la ciencia cambió la clasificación de este tipo de plantas por plantas enteogénicas. ¿Qué quiere decir? Llevar a Dios adentro. Enteos es Dios dentro. Una pausa y cuando regresemos, reflexión del panel. ¿Cómo viene la votación, Karen? Sigue la mayoría de la gente diciendo que sí cree en el poder espiritual de algunas plantas. El 86% ahora para esa opción y el 14% para el no. Plantas, esta en concreto por lo menos, que a uno le hacen ver a Dios y a otro al diablo. ¿De qué dependerá? Ya venimos. Hay una diferencia básica entre el testimonio de Alejandro y el de César, que va más allá de que uno vio a Dios y dialogó con él y otro dialogó con el diablo, sino que para César lo que vio no cree que exista, cree que fue producto de un efecto de una sustancia que tomó, ¿verdad? Sí, creo que también tiene que ver con que yo no soy religioso, no soy creyente, y quienes practican como forma de vida las ceremonias de las que participa Alejandro, sí. Entonces ellos tienen un propósito religioso. Sí, pero digo, más allá de eso, lo que él puede llegar a ver, cree que existe. O sea, sabe que existen otras dimensiones que no podemos ver y que eso lo ayuda a verlas. Hay un detalle importante. Yo no creo, yo sé. Bien, exacto. Ahí está. Y quiero hacer una aclaración sobre la experiencia de César. El camino de Santo Daime no es mi camino, pero es un camino sagrado y verdadero. ¿Ah, sí? Sí. Lo que a él le pasó es lo que él necesitaba en ese momento, con el propósito o sin propósito que había ido a presentarse. Justamente la ayahuasca es una planta muy dura cuando uno va por curiosidad. Es un espíritu muy femenino
y muy duro, sobre todo con los hombres, cuando uno va sin un propósito bien Tenías claro. bárbaro. casi que hace la experiencia. Casi que me tenías convencido. Bien, ahora, perdón que yo haga de abogado del diablo en esto realmente, ¿no? Pero uno los escucha de afuera. Abogada, mi amigo. No soy su amiga. Uno escucha de afuera y tu testimonio lo que refleja es una respuesta que tú personalmente, por tu historia concreta y puntual de vida, necesitabas encontrar. Pero, ¿me dejas? Sí, solo, sí, después tú defendete, ¿no? Dale. A ver, es lógico que por tu propia experiencia de vida, hijos desaparecidos, una vida entera intentando sanar ese dolor interno, es muy factible que cuando... A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que puede haber sido producto de tu imaginación, dirigido por toda la voluntad interior de tu ser, encontrarte al propio Dios contestándote la pregunta. De la misma forma que tal vez tú, desde otro lugar, fuiste como curioso y lo que sea, y andás a ver en qué estás en la vida, que, no sé, te encontraste con tu lado más oscuro, digamos, no sé, ¿entienden a lo que voy? Hay una diferencia clara. Yo te conté una experiencia que lleva más de 6 años de camino para llegar a esa experiencia. No fue que llegué el primer día y me pasó eso. No, está clarísimo, ¿no? Por supuesto. Y algo importante es... ¿A vos te parece que yo quería que Dios me dijera que me amaba a mí igual que a los militares torturadores y asesinos? Yo lo único que sé que de afuera puede entenderse que lo que tú necesitas es paz. No, yo la tengo. Y una respuesta... No, claro, pero digo, bueno, has hecho todo este camino para eso, por supuesto, pero una respuesta que logre de alguna manera coincidir y contemplar las cosas en las que vos crees, que tienen que ver con el amor, con un Dios... realmente capaz de amar a todos por igual y de dar nuevas oportunidades. Si eso a vos te deja tranquila, yo no tengo problema. Te dije que sea abogada del diablo. Simplemente quiero saber, no sé, mediante alguna repregunta, sos tan inamovible además en tu testimonio, ¿no? En la frase de no, yo no creo, sé, es muy contundente. ¿Qué opina el panel de todo esto? Bueno, yo tengo una simpatía muy grande por Alejandro, por el magnetismo que él tiene en su relato, pero yo soy ateo. Yo no creo ni en Dios ni en el diablo, y además, con relación a este tema, creo en la arboristería, en los yuyos para curar, pero con relación al tema del espíritu, a lo de ateo agrego el agnosticismo que tengo por todas las cosas que no son demostrables. Nada de lo que dijo el querido Alejandro es demostrable, nada de lo que dijo Bianchi es demostrable. Por lo tanto, me mantengo en que la arboristería es muy buena para curar dolores, para remedios, pero no para el espíritu. Yo vivía en una reserva indígena, los indios cuando tenían dolor de cabeza tomaban aspirina o tomaban Doril, decía, tomé Doril, ador sumiu. Andaban de vaquero, no hablaban de ninguna cosa de esta. Yo digo mi experiencia, con los tribus capillaba. Y yo no vivía ahí por la experiencia esotérica, viví con indios, sino porque la playa era maravillosa. ¿Lilian? No, yo creo que como explicaciones y como todas las formas en que como seres humanos nos demos para vivir felices y transitar felizmente por la vida, todas me parecen válidas. Creo que como todas las cosas siempre son interpretables. Vos tratás de explicar qué le pasó a él con tu forma de acercarte a la vida, con lo cual, por lo tanto... yo pregunto solamente. No, pero tu pregunta va en función de lo que vos comprendés de algo que le pasa a otra persona, y tu manera de comprensión tiene que ver con tus creencias, con tu filosofía, con tu lugar en un mundo, con cómo te ubicás, de la misma manera que nos ubicamos todos. Hay cosas, yo confieso que en eso la única cosa que no termina de gustarme en términos... ¿Es que el espíritu de la ayahuasca es femenino? No, esa es otra de las interpretaciones que justamente en la cultura hacen de las mujeres a veces como las malas de las películas, digo, y esto se repite en todas las culturas y que debe ser revisado. No, a mí lo único que no termina de generarme como una satisfacción, ¿no?, en términos de interpretación, es eso de que todo lo que pasa afuera depende de uno mismo. Yo creo en la interrelación de las personas, creo en la construcción cultural, creo que también las distintas
las culturas son construcciones culturales, hechas por las personas. Eso es así. Y eso es así. No por las dudas, sino no, y eso claro, es así, no, y sé que es así. Entonces, en ese sentido, yo me gusta más la interacción entre mi interior y el exterior en un vínculo permanentemente directo, y sí hay veces que me gusta que aquellos que fueron injustos en esta vida paguen su injusticia en esta vida. Y esto es una de las sensaciones en las cuales no me desprendo, y por eso me cuesta mucho creer en seres superiores que perdonen, cuando yo creo que la gente tenemos que generar los mecanismos para vivir felices entre nosotros, pero también saber explicar la justicia, ¿no? ¿Probarías? Igualmente... Estuve a punto una vez, pero no me sentí, no, el entorno no me daba las garantías de continentarme y no quería pasar por esa experiencia sola. ¿Probaste o probarías? No, no probé. Estuve una vez en una reunión con Alejandro y con una gente fantástica. Pasé muy bien, pero yo no iba buscando a Dios ni a nada parecido, pero el enfrentamiento conmigo misma me pareció que no estaba preparada. Tengo mucho miedo a esas cosas. Tengo miedo sobre todo a lo que no conozco, a esa cosa de escarbar demasiado y por ahí, viste, después no poder recuperarte de un montón de cosas que pueden llegar a salir en un momento. Me parece que eso lleva una preparación, una dedicación. Me parece que es algo que la gente no tiene que experimentar como lo hizo el periodista en este caso. No hay que jugar con esas cosas, me parece que hay que tenerla muy clara y necesitarlo sobre todo. ¿Qué opinás vos, Rufo? Bueno, yo quería empezar diciendo que yo en este programa hemos conocido gente que tira los bucios, que lee la borra del café, que lee las constelaciones primarias de Alfa, Saturno, Centauro, y que por eso somos así. En una nave espacial. Se encuentra con una nave espacial, que son mediums, que son videntes, que tienen todo tipo de problemas. Le creo 20.000 veces más a Alejandro que a un montón de gente que ha pasado, con todo respeto, ¿no? Que ha pasado por acá. El uso de las sustancias, sí, en todas las culturas las sustancias, o sea, un psiquiatra hoy receta sustancias, ¿no? Que le ponen el mote de medicina, unas abren puertas, otras cierran, ¿no? O sea, las sustancias para bucear en el interior creo que son válidas, ¿no? Y que todas las culturas, hasta el catolicismo con su culto al vino, de alguna manera también lo pone en ese plano, ¿no? De buscar cosas externas para llegar a planos mentales que abran o cierran puertas, ¿no? Y sobre todo respeto a los buscadores, ¿no? A la persona que busca. Y el que deja de buscar respuestas en su vida es casi que, no voy a decir una planta porque le ofendo a Alejandro, ¿no? Pero es un ente. El que deja de buscar... Un gran dice, soberbio tal claro, vez, ¿no? Digo, tengo absolutamente todo solucionado, o mi vida pasa únicamente por las cuestiones prácticas y es lo único que importa, o no le dedico tiempo a esto, y las búsquedas son dolorosas, ¿no? Sin duda, porque uno no sabe lo que va a encontrar, y el transitar por esos caminos significa sufrir, ¿no? Y quizás haya que encontrarse con el diablo para después ver a Dios. A ver, yo la palabra ayahuasca la escuché por primera vez cuando nos pasaron el tema del programa, no tenía la más mínima idea. Me resulta difícil de digerir toda esta información que hemos escuchado hoy, ¿no? Es como raro, pero me parece, como Lilian decía, de alguna manera uno busca distintos caminos para poder sobrellevar esta vida y las que vendrán, o no, pero busca, y todos son válidos, digo, me parece valiosísimo esto que cuenta Alejandro. Ahora, ¿yo por qué no probaría? Porque seguro que me encontraría con el diablo, porque creo que pasa por un tema de preparación y mira por qué te vas a encontrar con el diablo. No, porque hoy Alejandro decía, bueno, acá esto es un camino que yo me llevó 6 años recorrerlo, y que hay que entrar en ese mundo, si es que existe, con todo respeto, cuando uno necesita algo de ese mundo. Entonces digo, me parece que en el caso, cuando uno entra por curiosidad, te pueden pasar estas cosas y realmente me da mucho miedo. ¿Vos probarías, que sos un hombre que desafía No, vos sabés que yo tengo una historieta con eso, y es como... Yo conocí la ayahuasca por Burroughs, por William Burroughs y sus cartas con Allen Ginsberg. Y realmente yo tengo como esa misma visión, ¿no? El uso de las drogas para alucinar o para divertirte o así, y creo que esas son cosas para que no se jodan, ¿no? Con eso no se juega. No, a mí me parece, a mí me gustó mucho la explicación y la visión, la cosmovisión que tiene esta religión, esta cultura, y me interesa mucho. Ahora, yo que cuando era joven y moderno he probado todas las drogas químicas habidas y por haber,
lo de él es un mal viaje de ketamina, como quien dice, y ayahuasca y las cosas así fuertes y naturales nunca me animé a probarlas, porque considero que están para otra cosa, para darle otro uso, y el mal uso de eso me parece que te lleva a ver al diablo o a lo que vos más temas, ¿no? Algún lugar seguro te van a llevar. Cuidado, porque el tema es que puedas hacer una buena interpretación del lugar donde te llevaron, ¿no? En ese buceo interior me parece que está bueno estar acompañado, ¿no? De alguien que, por ejemplo, Alejandro, sí. En una vida tan para afuera como tenemos, ¿no? Tan show off, el tema de tener que mirarse y encontrarse con uno mismo a solas, la verdad que es mucho más aterrador que el diablo, me parece. Sacándole misticismo, sacándole beberajes y demás, hay un libro que de alguna manera plasma las conclusiones a las cuales Alejandro, en su búsqueda espiritual personal, ha llegado, que se llama Preguntas al Amor. De hecho, 13 preguntas al amor. Que no habla de ayahuasca. No, ni nada por exactamente. Justamente habla de los conceptos profundos indígenas, de cómo llevarlos a nuestro día a día, de qué es el amor, qué es el perdón, la paz, qué son el bien y el mal, qué sucede con el alma de un ser abortado o con el alma de un suicida, ¿no? Existen las almas gemelas, distintos tipos de preguntas donde, trabajando con la gente, a veces la gente queda atrapada en lugares de sufrimiento y necesita una palabra simple y clara de saber hacia dónde van las cosas para lograr encontrarlo. Pero no es un libro que dice qué es lo que tenés que hacer, porque lo más sagrado es la libertad. Bien, a los dos, muchísimas gracias por haber compartido sus experiencias con nosotros. ¿Cómo cierra, Karen, la votación? ¿Crees en el poder espiritual de algunas plantas? El 84% votó finalmente por el sí y el 16% por el no. Subió un poquito el no. Hay mucha cosa ahí afuera, ¿no? Que a veces nos perdemos de conocer, vivir o experimentar. Yo espero en algún momento estar preparado como para poder tomar y tener la experiencia. Por ahora no. Sí. Por ahora no puedo. Yo me pregunto. Sí. Mire que nos echan ¿No hay quien crea que somos arquitectos de nuestro destino? ¿Y qué tiene que somos ver eso responsables de nuestra vida? No, porque acá ha quedado demostrado como que hay que buscar en cualquier cosa, menos adentro de uno. A ver, miren cómo le cierro la idea, Toyo. Somos arquitectos de nuestro destino. El tema es que hay cosas que nos ayudan a ver con qué materiales contamos para poder construir ese destino. Y si usted sabe qué material fue...